Listo, chicos, vamos a empezar con la clase correspondiente al tema de magnitudes proporcionales. Bien, en este tema nos va a hacer ayuda de lo que hemos visto las dos clases pasadas, ¿no? Que hemos visto en lo que son las proporciones. Bien, vamos a dar una pequeña definición para lo que vendría a ser las magnitudes proporcionales. Dice lo siguiente: dos magnitudes son proporcionales cuando al variar una de ellas, la otra varía en forma proporcional. A ver. Dos magnitudes son proporcionales cuando al variar una de ellas, la otra varía en forma proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es lo siguiente. A ver, si nosotros tenemos dos magnitudes, es decir, la magnitud 1 y la magnitud 2, como en este ejemplo que hemos visto, entonces va a suceder algo. Puede ser que ambas aumenten o puede ser que ambas magnitudes disminuyan. Eso va a depender mucho de las magnitudes. O puede ser también que suceda que una de las magnitudes aumente, pero la otra magnitud disminuya. En ese caso sería inverso. Pero cuando sería de manera directa es cuando ambos aumentan o ambos disminuyen. Es decir, van a ser exactamente lo mismo. Entonces, en este caso he utilizado la magnitud 1 como los números de polos comprados. Eso sería una magnitud 1. Mientras que una magnitud 2 he puesto al precio pagado por dichos polos comprados. A ver, supongamos aquí que tenemos 4 polos. A ver, 4 polos. Pero estos 4 polos nos ha costado un respectivo precio, ¿no? Supongamos que esos 4 polos nos ha costado 200 soles. Listo. Entonces, ¿qué es lo que trata de decir aquí? Es lo siguiente. Esto vendría a ser la magnitud 1 y aquí la magnitud 2. Pero necesitamos otros valores. El siguiente valor sería, a ver, supongamos que ahora compra 6 polos, pero estos 6 polos va a costar ¿cuánto? 300 soles. Y por último, vamos a comprar 2 polos que respectivamente nos va a costar 100 soles. Pero ¿cómo he obtenido estos valores de aquí? De la siguiente forma. A ver, inicialmente habíamos dicho que dos magnitudes son proporcionales cuando al variar una de ellas, es decir, cuando al variar una de las magnitudes, la otra también va a variar en forma proporcional. Es decir, a ver aquí. Aquí teníamos que inicialmente teníamos 2, ¿no? O bueno, tenemos 2 polos comprados. Entonces, después hemos comprado 4. Es decir, ya no hemos comprado la misma cantidad. Simplemente esta cantidad se ha duplicado. ¿Qué es lo que se ha duplicado? El número de polos, ¿no? Listo. Inicialmente teníamos 2 y ahora, como hemos comprado 4, eso significa que se ha duplicado. Eso quiere decir que, en este caso, como esos 2 polos te ha costado 100, entonces lo mismo le va a suceder a los precios, al precio que le ha costado esos 4 polos. Si es que aquí se ha duplicado, aquí también se va a duplicar. Y se cumple, ¿no? 100 por 2, 200. Listo. Pero si es que queremos, por ejemplo, triplicar la cantidad de polos comprados, es decir, por 3, entonces, en esta parte de aquí también los precios se van a triplicar. Y cumple, ¿verdad? 100 por 3, eso sería 300. De igual forma, si es que nosotros tenemos 4 polos comprados y luego tenemos 2 polos comprados, eso quiere decir que de 4 ha sido 2, es decir, lo voy a tener que dividir entre 2. Eso quiere decir que el precio pagado por estos 4 polos también tendría que dividirle entre 2 para que te dé 100. Y cumple, ¿no? 100 entre 2 sería así, 100. Entonces, aquí claramente nos damos cuenta que el número de polos comprados con respecto al precio pagado, ambos aumentan o ambos disminuyen. ¿Por qué motivo? Porque es más que claro que si es que a mayor cantidad de polos que comprados, es más que claro que el precio pagado por dichos polos va a aumentar, ¿verdad? Entonces,
Por ese motivo es que en este caso las magnitudes proporcionales sería de manera directa. Pero no solamente existe de manera directa, porque yo les había dicho que existen dos, lo que son las magnitudes directamente proporcionales y las magnitudes inversamente proporcionales. Entonces tenemos dos tipos. Por tal motivo vamos a ver la primera magnitud proporcional, que justamente es lo que les dije hace un momento, las magnitudes directamente proporcionales. En este caso, dos magnitudes son dp. ¿Qué significa dp? Directamente proporcional. Si al aumentar o disminuir el valor de una de ellas, el valor correspondiente de la otra magnitud también aumenta o disminuye en la misma proporción. ¿Qué es lo que trata esta parte de aquí? Trata lo siguiente. A ver aquí. Dice, si al aumentar una de las magnitudes, la otra magnitud va a hacer lo mismo. Va a aumentar. Mientras que si la primera magnitud disminuye, entonces obligatoriamente la segunda magnitud también va a hacer lo mismo, va a disminuir. Entonces esto es lo que trata las magnitudes directamente proporcional. Si es que una aumenta, la otra hace lo mismo, aumenta. Si es que una disminuye, la otra hace también lo mismo, disminuye. Entonces estaríamos frente a las magnitudes directamente proporcionales. Entonces diremos lo siguiente. Demos dos magnitudes. Supongamos la magnitud A y la magnitud B. La magnitud A va a ser directamente proporcional a una magnitud B si y solamente si el cociente entre ellos dos va a ser constante. Es decir, A sobre B. Esto debe ser constante. Listo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, el primer valor de A sobre el primer valor de B debe de ser igual al segundo valor de A sobre el segundo valor de B, y este es igual al tercer valor de A sobre el tercer valor de B, y así sucesivamente. Es decir, voy a colocar aquí en esta parte, si es que la primera magnitud, como les había dicho, aumenta, entonces la segunda magnitud hace lo mismo, es decir, también aumenta. Pero, sin embargo, si es que la primera magnitud disminuye, entonces la segunda magnitud, como les había dicho, hace lo mismo, también disminuye. Entonces, hacen lo mismo, en forma proporcional, ¿no? En la misma proporción, como dice. Bien, entonces, este primer ejemplo que hemos visto es básicamente de las magnitudes directamente proporcional, porque el número de polos comprados con el precio pagado son directamente proporcional. ¿Pero por qué? ¿Cómo me doy cuenta? Porque aquí nos damos cuenta, ¿no? De 2 ha aumentado a 4. Sus respectivos precios de 100 ha aumentado a 200. Igual aquí, de 2 ha aumentado a 6. Sus precios de 100 ha aumentado a 300. Es decir, si es que una aumenta, la otra también aumenta. Si es que uno aumenta así de 2 a 6, entonces la otra aumenta de 100 a 300. Es decir, por 3 y por 3, ¿no? Bueno, en eso sería en este caso. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo. A ver, te dice, si la magnitud A es directamente proporcional a la magnitud B, se tiene que cuando A vale 6, B vale 8. Determinar B cuando A es 18. Listo. Entonces, para este ejemplo vamos a hacer un pequeño cuadro en donde vamos a colocar los valores de las magnitudes. Es decir, aquí voy a colocar a la magnitud A y por aquí voy a colocar a la magnitud B. Entonces, el primer valor que toma A dice, se tiene que cuando A vale 6, justo en este momento el valor de B vale 8. Listo. También te piden determinar el valor de B. Como no lo conozco, le voy a llamar X. Cuando en este momento A es 18. Y listo. Entonces estamos frente a magnitudes directamente proporcional. ¿Por qué? Porque bueno, acá ya te indica ya. Acá te indica que son magnitudes directamente proporcionales. Es decir, A y B. Entonces vamos a plantear según lo que hemos visto en la parte de magnitudes directamente proporcional. A es directamente proporcional
a una magnitud B, en este caso, se repite, ¿no? A es directamente proporcional a la magnitud B si y solamente si el cociente A sobre B es constante. Es decir, voy a coger aquí el primer valor de A, que en este caso es 6, y lo coloco aquí, sobre el primer valor de B, que en este caso es 8. Esto debe ser igual al segundo valor que toma la magnitud A, que en este caso es 18. Y eso sobre al segundo valor que toma la magnitud B, que justamente eso es lo que te piden y dice que es X. Entonces aquí en forma práctica voy a simplificar para calcular el valor de X. Le saco sexta 1 y aquí sería sexta 3. Entonces en forma inmediata el valor de X obligatoriamente debe ser igual a ¿cuánto? 8 por 3, ¿no? Que sería 24. Y listo. Esto es lo que te piden en este ejemplito, ¿no? Bien. Entonces nos hemos dado cuenta aquí, mira, de 6 a 8 ha aumentado, es decir, se ha triplicado. Y aquí tenemos 8 y al final X nos resultó 24. También se ha triplicado. Entonces eso es lo que pasa en las magnitudes directamente proporcional. Si es que una aumenta, la otra también aumenta. Si es que una disminuye, entonces la otra también disminuye. Y así sucesivamente. Y listo. Con esto hemos acabado lo que es la parte de magnitudes directamente proporcional. El gráfico de las magnitudes directamente proporcionales. A ver aquí. En este gráfico tenemos lo siguiente. El gráfico de las magnitudes directamente proporcionales vendría a ser simplemente una recta, como ven aquí. Una recta. En donde en este eje voy a colocar aquí a la magnitud A. Y en el otro eje voy a colocar a la magnitud B. Entonces, en esa recta voy a ubicar 3 puntos. 3 puntos cualquiera. A ver aquí. Voy a ubicar a este primer punto. Luego voy a ubicar a este segundo punto. Y luego voy a ubicar a este último punto que sería aproximadamente por aquí. Voy a ubicar solamente 3 puntos. Puedo ubicar infinitos puntos, pero solamente estos 3 puntos. Entonces, en este punto, el valor de A tomaría un cierto valor, ¿no? Justamente aquí, el valor de A toma un cierto valor. Pero en este punto, justamente en este punto, también B tomaría un cierto valor. Lo mismo sucede con el siguiente punto. En este punto, A tomaría un cierto valor. Pero también B tomaría un cierto valor en este punto de aquí. Y listo. Entonces, lo mismo sucede para este último punto. Va a tomar un cierto valor de A, mientras que el valor de B también va a tomar, ¿no? Un cierto valor. Entonces, yo voy a llamar a este primer valor de A como un A sub 1. Voy a tomar como si fuese un A sub 1. Entonces, cuando el primer valor de A vale A sub 1, el valor de B también debe de tomar un cierto valor, que yo le voy a llamar como B sub 1. Ahora, en el siguiente punto, yo le voy a llamar como A sub 2, es decir, toma el valor de A sub 2 en la magnitud A, y justo en ese punto, en la magnitud B, tomaría un B sub 2. Y por último tendríamos como un A sub 3, y aquí tomaría un B sub 3. Y así continúa, ¿no? Puedo encontrar bastantes puntos en esta recta en donde se cumple que son directamente proporcionales, ¿no? Porque A y B son directamente proporcionales. Entonces, el nombre que recibe esta parte de aquí se le va a denominar recta. Esto vendría a ser una recta. Listo. Pero esta parte de aquí, según lo que hemos visto en la primera diapositiva, es que voy a igualar cada punto, porque en cada punto, como son directamente proporcionales, se va a cumplir el cociente, ¿verdad? A sub 1, es decir, el primer valor de A sobre el primer valor de B, eso va a ser igual al segundo valor de A sobre el segundo valor de B, y eso va a ser igual al tercer valor de A
sobre el tercer valor de B y así sucesivamente. Eso fue lo que les dije en la primera parte, ¿no? Entonces voy a colocar aquí A sub 1 sobre B sub 1, es decir, si es que A es directamente proporcional a la magnitud B, eso se va a cumplir si y solamente si el primer valor que toma A, que en este caso es A sub 1, sobre B sub 1, que sería el primer valor que toma B, esto debe ser igual al segundo valor que toma A, que sería A sub 2, que justo también sería aquí sobre B sub 2, ¿no? Listo. Y esto debe ser igual al tercer valor de A, que sería A sub 3, sobre el tercer valor que toma la magnitud B, que en este caso sería B sub 3. Y así puedo encontrar muchas más relaciones, ¿no? Listo. Entonces, yo les había dicho, se cumplía este cociente, ¿no? La igualdad de los cocientes. Primer valor de A sobre primer valor de B. Segundo valor de A sobre segundo valor de B. Tercer valor de A sobre tercer valor de B. Y aquí hay que notar lo siguiente. Hay que notar que mientras el valor de A está aumentando, porque en el lado derecho es porque está aumentando, ¿verdad? Entonces el valor de B, ¿qué sucede? También está aumentando, si se dan cuenta. Aquí también está aumentando, ¿verdad? De B sub 1 ha subido hasta B sub 3, es decir, ha aumentado. Igual aquí, de A sub 1 seguido hasta A sub 3, seguido hacia la derecha, es porque ha aumentado, ¿verdad? Listo, esto sería constante. Bien, entonces esta primera parte vendría a ser lo que son las magnitudes directamente proporcionales. Listo. Ahora vamos a ir a la segunda magnitud, proporcional, que vendría a ser las magnitudes inversamente proporcionales. Diremos lo siguiente: dos magnitudes son inversamente proporcionales si al aumentar o disminuir el valor de una de ellas, el valor correspondiente de la otra magnitud disminuye o aumenta en la misma proporción. ¿Qué quiere decir esta parte? A ver, justamente lo que le decía, ¿no? Puede ser que si tengo yo dos magnitudes, puede ser que ambas aumenten o ambas disminuyan. Pero puede ser que suceda lo contrario, ¿no? En forma inversa. Si es que uno aumenta, el otro disminuye. Si es que uno disminuye, el otro aumenta. Entonces, eso es justamente lo que estamos viendo ahora. Entonces, aquí dice lo siguiente. Si es que al aumentar, es decir, si es que el primero aumenta, entonces, obviamente, la segunda magnitud hace lo contrario, disminuye. Mientras que si es que la primera magnitud disminuye, la segunda magnitud hace lo contrario, aumenta. En forma proporcional, ¿no? En la misma proporción. Listo. Entonces hay que tomar como ejemplo dos magnitudes. Sean esas dos magnitudes A y B, diremos lo siguiente. La magnitud A será inversamente proporcional a la magnitud B si y solamente si la multiplicación de estas magnitudes va a ser constante. La multiplicación de los valores de estas magnitudes va a ser constante. Y listo. Por ejemplo, primer valor de A multiplicado por el primer valor de B va a ser igual al segundo valor de A multiplicado por el segundo valor de B, e igual al tercer valor de A multiplicado por el tercer valor de B, y así sucesivamente, ¿verdad? Listo. Entonces en esta parte, como habíamos visto, si una aumenta, en la otra disminuye. Entonces diremos lo siguiente: si la primera aumenta, claramente les he dicho que la segunda hace lo contrario, es decir, disminuye. Pero si es que la primera disminuye, entonces la segunda va a ser lo contrario, que es aumentar, ¿verdad? Listo. ¿En qué forma? En forma proporcional. Y listo. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo aquí. El ejemplo dice lo siguiente: si la magnitud A es inversamente proporcional a la magnitud B, se tiene que cuando A vale 15, B vale 24. Hallar B cuando A es 120. Entonces en este primer ejemplo, en este ejemplo, notamos lo siguiente.
vamos a colocar aquí un pequeño cuadro en donde voy a colocar a las dos magnitudes y a sus respectivos valores. Aquí voy a colocar a la magnitud A y debajo voy a colocar a la magnitud B. Aquí, ¿qué es lo que te dicen? Se tiene que cuando A vale 15, justo en ese momento B vale 24. B vale 24. También te piden calcular el valor de B, que yo le voy a llamar X, cuando el valor de A vale 120. Y listo, esto nada más. Entonces habíamos visto en la parte de la teoría aquí que la magnitud A es que es inversamente proporcional a la magnitud B, se debe de cumplir lo siguiente, sí y solamente sí. El cociente, o bueno, en este caso ya no sería el cociente, aquí sería la multiplicación de los valores de las magnitudes. En este caso, A multiplicado con el valor de la magnitud B debe ser constante, ¿verdad? Entonces vamos a escoger aquí al primer valor de la magnitud A, que en este caso sería 15. Y esto yo lo voy a multiplicar por el primer valor que toma la magnitud B, que en este caso sería 24. Esto debe de ser igual al segundo valor que toma la magnitud A, que en este caso es 120, multiplicado con el segundo valor que toma la magnitud B, que es justamente lo que te piden calcular. Entonces aquí en esta parte voy a simplificar. 24ava, 1. 24ava, 5. Luego le voy a sacar quinta de 15, 3. Quinta de 5, 1. Entonces aquí en forma práctica ya sabemos que el valor de X debe ser igual a ¿cuánto? A 3, ¿verdad? Listo. Entonces hay que visualizar aquí lo que tenemos. A ver, con respecto a la magnitud A, primero fue 15 y luego aumentó hasta 120. Pero B, al comienzo fue 24, pero luego fue 3, es decir, ha disminuido. Cuando A aumenta, el valor de B disminuye. Eso es lo que ha pasado en este ejemplo. Entonces, recuerden esa parte, ¿no? Recuerden en la parte en donde yo les había dicho, si es que una magnitud aumenta, la otra disminuye. Si es que una disminuye, la otra aumenta. Eso siempre va a ser en forma inversa, ¿verdad? La otra va a ser lo contrario. Eso sería lo que son las magnitudes inversamente proporcionales. Entonces vamos a pasar de igual forma que las magnitudes directamente proporcionales, vamos a ver su gráfica. Su gráfica no vendría a ser una recta. Y ahora le voy a decir cuál vendría a ser la gráfica. Bien chicos, como les estaba diciendo, vamos a ver ahora lo que es el gráfico de las magnitudes inversamente proporcional. Ya no sería una recta, sino en esta forma. Y el nombre que se le da a esta forma, es decir, a este gráfico, vendría a ser lo que es una hipérbola equilátera. Pero eso ustedes solamente recuerden con ese nombre nada más. Eso ustedes ya lo van a ver lo pueden ver en quinto, hasta inclusive cuando se preparen en algún centro pre, cuando quieran postular a alguna universidad, o hasta inclusive lo pueden ver en la universidad. Pero bien, tenemos aquí el siguiente gráfico en donde en este eje, claramente yo les había dicho, voy a colocar una de las magnitudes. En este caso voy a colocar aquí a la magnitud A. Y por aquí voy a colocar a la magnitud B. Entonces en este gráfico voy a escoger 3 puntos. Esto va a ser el primer punto. Esto va a ser el segundo punto. Y esto va a ser el tercer punto. Listo. Entonces para este punto vamos a obtener lo siguiente. Para este punto vamos a obtener que va a tener un respectivo valor de A, ¿no? Pero también justo en este punto también va a tener un valor de B. Lo mismo sucede con el siguiente punto. Va a tener un valor de A. Y justo en este punto también va a tener un valor de B. Y por último para este punto, ¿no? Yo he cogido 3 puntos nada más. Y también va a tener un valor de B. Listo. Eso nada más. Entonces, voy a llamar a este primer punto o a este primer valor de A como A sub 1. Listo. Como A sub 1. Entonces, eso le va a corresponder un B sub 1. Para el segundo punto yo le voy a llamar como un A sub 2. Y para B sería un B sub 2. Mientras que para este tercer punto voy a colocar aquí como un A sub 3. Y le va a corresponder un B sub 3. Entonces hay que visualizar aquí lo siguiente.
lo que vamos a visualizar es que a medida que los valores de A van a ir aumentando, porque aumentan, ¿no? Van a tener que aumentar de izquierda a derecha. Los valores de B, ¿qué les sucede? ¿Aumentan o disminuyen? Claramente disminuyen. ¿Por qué? Porque primero era B sub 1 y luego va a ir disminuyendo porque su valor se está reduciendo. Y listo. Eso es lo que pasa en las magnitudes inversamente proporcionales. Si una aumenta, la otra disminuye. Si una disminuye, la otra aumenta. Siempre sucede lo contrario. Entonces, diremos lo siguiente. La magnitud A va a ser inversamente proporcional a la magnitud B. Sí y solamente sí. Ahora ya no va a ser, como habíamos dicho, ya no va a ser el cociente, sino va a ser el producto, ¿no? Entonces voy a colocar aquí el primer valor que toma A, que sería A sub 1, multiplicado por el primer valor de B, que sería B sub 1. Esto debe ser igual al segundo valor de A, que sería A sub 2, multiplicado con el segundo valor que toma B, B sub 2. Y esto debe ser igual al tercer valor que toma A, que sería A sub 3, multiplicado con el tercer valor que toma B, que sería B sub 3. Y así sucesivamente. Si es que hubiesen más puntos, ¿no? Listo. Entonces, esto es lo que sería ya toda la parte de la teoría de magnitudes proporcionales. Ahora vamos a ir a lo que son los ejercicios. Entonces, vamos a resolver el primer ejercicio de resolviendo en clase, donde dice lo siguiente. Del siguiente gráfico, tenemos el siguiente gráfico, ¿cuál es el valor de A más B? A ver aquí falta completar más la parte del cuadro, ¿no? Me dice aquí 2, 3 y 600, ¿no? Aquí te están escogiendo 3 puntos. Este primer punto, supongamos, este segundo punto y por último este tercer punto. Listo. Entonces para aquí le va a ocurrir un valor de los obreros. Aquí le va a ocurrir también un valor para número de días. Para aquí un valor de los números de obreros y aquí número de días correspondientemente. Lo mismo sucede aquí y para el número de días también. Listo. Entonces vamos a colocar ahí lo siguiente. Entonces tenemos ahí ¿cuánto? 2, 3 y 600, ¿no? Aquí sería 2, 3 y 600. Mientras que en B sería 8, 200, perdón, sería A, 200 y B. A, 200 y B. Y listo. Entonces yo les había indicado aquí, que mejor lo coloco aquí, que esto de aquí vendría a ser la hipérbola equilátera. Recibe ese nombre, hipérbola equilátera. Entonces estamos frente a magnitudes inversamente proporcionales, ¿verdad? Listo. Entonces vamos a reemplazar nada más según lo que hemos visto. Si el número de obreros, coloquemos aquí, si el número de obreros es inversamente proporcional al número de días, ¿qué se va a cumplir? Sí y solamente sí. Voy a escoger este primer punto y los valores que toman las magnitudes las voy a multiplicar, ¿no? Primero el de los obreros, que sería 2, y eso multiplicado por B. 2 multiplicado con B, y esto debe de ser igual al siguiente punto, ¿no? En donde el siguiente punto sería cantidad de obreros sería 3 multiplicado con el número de días correspondientes, que sería 200. Mientras que esto debe de ser igual a este último punto, donde el valor de los obreros sería 600 multiplicado con sus respectivos días que demoran, que sería A. Y listo. Entonces primero voy a agarrar esta primera parte, esta primera igualdad, y luego voy a agarrar esta segunda igualdad para obtener el valor de A y el valor de B.
Entonces, en forma directa, coloquemos aquí. Aquí tendríamos 2b es igual a ¿cuánto? 3 por 200, 600. Entonces, el valor de b, ¿cuánto vale? 600 entre 2, 300. Y listo, ya tengo el valor de b, que vale 300. Ahora vamos con el siguiente, ¿no? 600 es igual a 600a. Coloquemos aquí entonces. 600, esto debe de ser igual a 600a. Y listo. Entonces, en forma directa, el valor de a debe ser igual a ¿cuánto? 600 entre 600, eso sería 1. Y listo, yo tengo a, tengo b, y ahora sí recién vamos a lo que te piden. Por lo tanto, te están pidiendo a más b, ¿no? A más el valor de b, eso sería igual a ¿cuánto? A vale 1 más b vale 300, y eso da como resultado 301. Y listo. Esto sería la respuesta para este ejercicio. Entonces el ejercicio número 2 dice lo siguiente. Se sabe que a es directamente proporcional a la raíz cuadrada de b e inversamente proporcional a c elevado al cuadrado. Si a vale 3 cuando b vale 36 y c vale 8, te piden hallar b cuando a vale 6 y c vale 4. Listo. Entonces esto lo podemos colocar mediante un cuadro, pero en forma directa diremos lo siguiente. Según lo que hemos visto, sabemos que si es que a es directamente proporcional a la raíz cuadrada de b, eso significa que el cociente es constante, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí a el cociente, ojo, yo les he dicho el cociente sobre la magnitud raíz cuadrada de b. Raíz cuadrada de b. Y listo. El cociente es constante, pero además te dice a e inversamente proporcional a c cuadrado. ¿Qué significa eso? Que a, como es inversamente proporcional a c cuadrado, significa que la multiplicación entre ellos es constante, ¿verdad? Entonces acá sería por c cuadrado. Y esto de acá, este es lo que debería ser lo constante, ¿no? Lo que les había dicho. Listo. Entonces, esto hemos planteado. Ahora sí, recién vamos a reemplazar el primer valor de a, que en este caso vale 3, coloco aquí 3, esto sobre el primer valor de b, que vale 36, entonces sería raíz cuadrada de 36. Raíz cuadrada de 36. Y esto multiplicado por el primer valor de c, que en este caso sería 8. Pero ese número 8 elevado al cuadrado, acá dice. Esto debe ser igual al segundo valor de a, que en este caso vale 6, sobre el segundo valor de b, que en este caso como te piden calcular, le voy a colocar x. Pero ese segundo valor de b está bajo una raíz cuadrada. Y esto multiplicado por el tercer valor de, el segundo valor de c, que vale 4. Pero ese 4 elevado al cuadrado. Y listo, vamos a simplificar. Le saco tercia 1, tercia 2. Y listo, multiplico aquí. Aquí sería 8 al cuadrado, que sería eso 64. Esto sobre la raíz cuadrada de 36, que eso sería el número 6. Y esto debe ser igual a ¿cuánto? 4 al cuadrado, 16. Por 2, esto sería 32. Y esto sobre la raíz cuadrada de x. Y listo. Entonces aquí vamos a simplificar. 32a, 2. 32a, 1. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Coloquemos aquí entonces. La raíz cuadrada de x va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 3, ¿verdad? Esto debe ser igual a 3. Entonces diremos, por lo tanto, el valor de x obligatoriamente, ¿qué número debe ser? Raíz cuadrada de qué número te da 3. Eso debe ser el número 9. Y listo, 9 sería la respuesta para el ejercicio número 2. Vamos a pasar al ejercicio número 3, que dice lo siguiente. Del gráfico calcula m más a.
y tenemos este siguiente gráfico, ¿no? Que aquí falta completar, que a ver, voy a colocar sus valores respectivos, que aquí básicamente sería 3 puntos, ¿no? Este primer punto, este segundo punto y este último punto. ¿Qué más? Este primer punto está hablando de un respectivo valor para la magnitud que está en este eje, ¿no? Pero no lo colocan, pero se sobreentiende que está ahí una magnitud, igual aquí. Estamos entonces, chicos, frente a unas magnitudes directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque estamos viendo acá, estamos visualizando una recta. Entonces eso se da en las magnitudes directamente proporcionales. Y listo. Es decir, si es que una aumenta, la otra aumenta. Si es que una disminuye, la otra hace lo mismo y disminuye, ¿verdad? Entonces aquí reemplazando sería, a ver, M36 y 3M. M36 y 3M. M36 y 3M. Mientras que para el otro sería 20, aquí dice 20, M menos A, M menos el valor de A, y 2M. 2M. Listo, ahí está. Entonces tenemos aquí 2, listo, 2M. Entonces coloquemos aquí en forma rápida que estos son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque visualizamos aquí la recta en este gráfico. Esto quiere decir que se va a cumplir. Voy a colocar para este primer punto el primer valor, que sería M. Coloco aquí M. Esto sobre ¿cuánto? Sobre el primer valor que está en este eje, que sería 20. Igual, ¿por qué coloco el cociente? Porque son magnitudes directamente proporcionales y el cociente es constante. Ahora nos vamos al siguiente punto, que sería 36 sobre M menos A. 36 sobre M menos el valor de A. Y esto debe ser igual al último punto, que sería 3M sobre este tercer valor, que sería 2M, ¿verdad? Listo. ¿Qué más? Tenemos esta igualdad, vamos a simplificar M y M. ¿Qué más? Nada más. Entonces vamos a agarrar primero esta parte de aquí. Vamos a agarrar esto de aquí con este último. Luego vamos a agarrar lo que es esto de aquí con esta parte de aquí. Listo. Entonces vamos a plantear aquí lo siguiente. Y en forma directa. Los extremos sería M sobre 20. Esto debe de ser igual a 3 medios, ¿verdad? 3 medios. Y listo. Simplificando, aquí tendríamos que le saco mitad 1. Mitad 10. Entonces el valor de M sería igual a ¿cuánto? 10 por 3, que sería 30. Y listo. Ya tengo que el valor de M vale 30. Ahora me faltaría calcular el valor de A, que colocaríamos aquí lo siguiente. Coloquemos aquí, eso es lo que habíamos visto, ¿no? Lo que está en verde. 36 sobre M menos A. 36 sobre M menos el valor de A. Esto debe de ser igual a ¿cuánto? A 3 medios. 3 medios. Y listo. Entonces voy a simplificar aquí. Tercia 12. Tercia 1. Pasa a multiplicar y eso pasa a multiplicar y nos quedaría aquí en forma directa que M menos A. Esto debe ser igual a ¿cuánto? A 12 por 2. 12 por 2, ¿verdad? Y eso sería 24. Listo. Entonces el A pasa al otro lado y ¿cuánto nos quedaría? A ver, en forma rápida, ¿cuánto nos quedaría el valor de A? Coloquemos aquí entonces. Entonces, el valor de A, ¿cuánto vale? Y vamos a reemplazar aquí el valor de M, ¿no? Ya que el valor de M, ¿cuánto es lo que vale? 30, ¿verdad? Sería 30 menos 24, que eso sería el número 6. Y listo, ya tengo el valor de M, ahora tengo el valor de A, y vamos a calcular lo que te piden. M más A. Por lo tanto, M más el valor de A
es igual a ¿cuánto? M vale 30 más A que vale 6 y eso da como resultado 36. Y esto sería la respuesta para este penúltimo ejercicio.